Buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Vos cómo estás, Lucas? Bien, bien, vamos a lo acá andamos. Vamos a esperar un ratito, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno.
Vamos a guardar unos minutos a ver quién se puede seguir sumando. Así comenzamos este conversatorio sobre la situación social de la provincia de Córdoba. Espero que me estén escuchando bien y bueno, y que sea claro el mensaje.
Bueno, compañeros, vamos a empezar. Espero que se vayan sumando y irán ingresando a la sala. Hoy para nosotros, desde ATE Belleville, en conjunto con la CTA, es un día muy especial porque hemos podido hacer un contacto importante para nuestra organización, para poder tener una herramienta más y para poder capacitarnos y poder entender cómo viene la mano por las cuestiones de distintas políticas que vienen impulsando distintos gobiernos. Estuvimos hablando con Gonzalo anteriormente, antes de organizar esta reunión, y nos pareció muy importante empezar a entender cómo es el sistema y tener otra mirada diferente sobre cómo evaluar la situación social de la provincia de Córdoba para poder entender en nuestro propio lugar, que es el interior, las distintas políticas que se aplican. Así que, habiendo dado esta primera presentación, le doy lugar a Gonzalo para que empiece y bueno, después estaremos intercambiando espacio. Bueno, gracias, Lucas, y gracias a los compañeros y las compañeras de ATE Belleville por ofrecernos este espacio para poder compartir un poco las miradas que venimos construyendo desde el OTES, que es este Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, un espacio de economistas que se dedica a generar conocimientos sobre la economía de la provincia de Córdoba. Y bueno, yo tengo una presentación y voy a estar hablando con Pablo, que es otro compañero de lotes. Vamos a estar haciendo como desarrollando toda la presentación. No me deja compartir, Lucas, no sabes por qué. A ver. Ahí. Sí, ahí está, gracias. No, no. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve con pantalla. Bien, perfecto. Bueno, el Lotes nace hace 2 años y un poco lo que venimos a presentar acá con Pablo son alrededor de unas 12 gráficos más o menos para hacerla corta y no hacerla tan larga y poder discutir. Es parte de un informe que hicimos el año pasado que intenta resumir la generalidad de la economía cordobesa en los últimos 10 años. Y en esto entonces pensamos más o menos en 3 ejes para que puedan tener una idea de a dónde estamos apuntando, y vamos a intentar ir haciendo como una relación entre los 3 ejes, y entonces acá lo que decimos son actividad y empleo el primero, el segundo es precios, salarios y pobreza, y el tercero es el sector público. Bien, si se me escucha bien. Bueno, entonces en este primer eje que decía Gonzalo recién, que es sobre actividad y empleo, está bueno que presten atención a 3 puntos clave, nos parecía a nosotros, sobre esta particularidad de la actividad y el empleo en Córdoba. Bueno, que son que vivimos en una situación de crisis económica actual, ese como primer punto. En segundo lugar, presten atención a la particularidad que va a aparecer en ese desarrollo económico y las diferencias que se van a dar, por ejemplo, entre el agro y la industria. Y en tercer lugar, prestar atención también a las consecuencias que eso tiene en términos de empleo. Entonces, en primer lugar, acá lo que vemos en el gráfico es el producto, sería el PBI, digamos, de la provincia de Córdoba, ¿no? En términos, o sea, sacándole la inflación, vamos a decir así. Esta es la barrita azul. Y lo que uno ve es que desde el año 2013 hay un cierto estancamiento de la economía a tono con lo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional también, de 2012, 2013, se produce un estancamiento. Van a ver que los datos acá de la provincia de Córdoba terminan en el 2018 porque, la provincia publica los datos de
su PBI, vamos a decir, con ciertos retrasos. Entonces, nosotros lo que hacemos de ahí en adelante, 2019, 2020 y en adelante, es estimar en base a algunas mediciones que ya les vamos a presentar un par seguidamente. Pero sí está claro que a partir de 2018 y en adelante, tanto la economía argentina como la provincia particularmente, empiezan a tener una crisis fuerte, un escenario de crisis importante. Bien, y como decía Pablo, ahí en particular lo que nos interesa destacar, como se ve en este gráfico, que lo es un poco... Perdón, había alguien que estaba haciendo eco, así que vuelvo. En particular lo que nos interesaba destacar, como decía Pablo, es que este periodo de crisis, de caída en la actividad, no se dan todas las ramas de actividad de igual manera, ¿no? Y entonces en este gráfico que uno ve ahí, bueno, cómo está compuesta esa actividad, ¿no? ¿Qué sectores están más representados, tienen más peso y cuáles tienen menos? Nos interesa destacar principalmente que la industria manufacturera, que es la línea roja que ustedes ven ahí, es la que viene perdiendo, ¿no? Peso, es decir, desde el 2011 o 12, que es justo este periodo de estancamiento que mencionaba Pablo, empieza a caer su participación en el conjunto de la actividad y como se ve después del 2015 en adelante, ya es la tercera actividad, pasa de la primera a la tercera, y la que empieza a ser la más importante dentro de todas estas es, perdón, no sé si hay Lucas, puede ser que está haciendo eco, bueno, y pasa a ser la más importante en 2014, 15, 16, 17, que es donde, si vemos en el siguiente gráfico, es donde hay cosechas bastante altas, ¿no? Acá lo que hicimos es intentar estimar un poco cómo se mueve. La línea amarilla de arriba es igual a la línea anterior de agro. Acá lo que se ve es la producción sobre todo de soja y de maíz, y en donde, bueno, ahí es donde entre 2013 y 2017 se ve ese crecimiento, y sobre todo en 2019 y 2020 hay un repunte grande de la producción en la agricultura, es decir, lo que veíamos antes de que la agricultura empieza a ganar peso y el que pierde más que nada es la industria, seguramente se va a estar dando, cuando veamos las cifras oficiales del PBG de la provincia, seguramente se va a estar dando también en 2019 y 2020 porque fueron cosechas récord comparado con los años anteriores. Bien, como decíamos recién, esta característica que tiene la provincia de Córdoba, en la cual un fortalecimiento del sector agropecuario y una caída, digamos, más pronunciada en la industria, tiene consecuencias en términos de empleo. En el gráfico que vemos, esta es la cantidad de empleo asalariado registrado del sector privado, medido en cada una bueno, de los distintos rubros de la actividad económica. Fíjense, para comparar solamente, la industria manufacturera es la línea roja que comienza en el 2010 siendo la más elevada, pero en 2016 pasa a ser la segunda en términos de generación de empleo registrado, ¿no? Entonces, ahí desde 2013 hasta 2019 se ve una clara caída en el empleo de ese sector. Por otro lado, si vemos el sector que está creciendo en términos de actividad, que es la agricultura, ganadería, es la línea azul, no la que está, se ve un poco celeste, yo la veo un poco parecida, ¿no? No es la celeste que está en el medio, sino es la azul que está más abajo de todas, vamos a decir, ¿no? O sea, a veces iguala o apenas supera al sector construcción, pero siempre es aquella que genera en términos de empleo asalariado registrado del sector privado lo menor. Entonces, proceso en el cual se potencia el sector agropecuario y disminuye la importancia de la industria, a su vez, bueno, eso tiene consecuencias en términos de generación de empleo privado.
Y en particular esto, como decía Pablo, que la industria es el sector que suele tener las conquistas laborales más mejores, digamos, ¿no? Las mejores condiciones laborales. Lo que vemos es que a medida que va cayendo la industria, lo que pasa es que la desocupación, como se ve en este grado, en este gráfico, está en aumento, ¿no? Ahí la desocupación general es la barra azul, en donde en particular tiene un mayor impacto sobre las mujeres, como se ve en el gráfico, en las barras rojas. Esto es solo para el Gran Córdoba, ¿no? Es capital y alrededores, no toma toda la provincia porque es la limitación que tiene en las bases de datos del INDEC, de la Nación. Entonces, en la caída de la industria hace que cada vez haya mayor personas en desocupación y a su vez, en particular, eso se da mucho más en las mujeres. Y también, de nuevo, relacionado a lo que venimos diciendo, es el empleo no registrado en el Gran Córdoba, en donde vemos acá que en general, en los últimos 10 años, es un tercio de la población asalariada, de nuevo, del Gran Córdoba, está no registrada, es decir, no tiene aporte jubilatorio, precariza de alguna manera, y en particular se nota también como antes, que en los últimos años está en crecimiento, ¿no? Muy de la mano también de este contexto de estancamiento y de crisis, y que también impacta de mayor manera en las mujeres respecto a los varones. Pablo, ¿estás ahí o te perdimos? Bueno, capaz que lo perdimos, así que puedo seguir hablando yo. En particular, ¿estás ahí? Se le Tengo, cortó parece, el problemas audio. de conexión. Hola, hola. Ahí está bien. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Bien, perdón. Me perdí qué dijiste, Gonza, en el último minuto, pero voy a seguir. Supongo que estás presentando algo que estamos viviendo últimamente, ¿no? Si se fijan, la inflación en términos generales es la línea azul, ¿no? Con sus vaivenes. Pero lo que nos interesaba a nosotros también marcar, no solamente, bueno, los datos de inflación se muestran por todos lados, sino también ver acá un proceso en el cual la canasta básica alimentaria y la línea verde son todo lo referido a las tarifas de servicios públicos, ahí entra agua, electricidad, como por ejemplo en 2017 y principios de 2018 es más fuerte el incremento de precios en las tarifas. Bueno, esto debido a la política tarifaria del gobierno anterior, ¿no? A nivel nacional. Pero en los últimos meses, después de 2019 y 2020, vemos cómo el proceso, digamos, ahora lo que impulsa o lo que tiene más fortaleza, vamos a decir, dentro del incremento de precios generales es básicamente los alimentos. Y tiene que ver, bueno, con un proceso inflacionario muy atado y dependiente de lo que sucede con los vaivenes en el tipo de cambio, y bueno, eso repercute en alimentos principalmente. Esto va a tener graves consecuencias, vamos a decir así, para los sectores de menores ingresos, que son los que en proporción gastan más en alimentos que los sectores de mayores ingresos. Y como decía Pablo recién, algo que está en debate hace rato, ¿no? Es ya cuál es la pérdida salarial en términos reales de los últimos años. Y acá lo que nosotros queremos mostrar es cómo desde 2017 y 2018, que es en esto que nosotros caracterizamos como el periodo de crisis, ¿no? En donde la actividad, el empleo en general, y sobre todo en sectores fuertes como la industria, está en caída y hace 2 años y de manera profunda, también se ven los niveles de inflación y el impacto en el salario real, que es este gráfico que ustedes ven ahí, muestra claramente la caída de los últimos 3 años
y en donde nosotros en particular en el año pasado nos interesaba ver, bueno, que si esto que se daba de manera generalizada se da también en sectores particulares, entonces ahí analizamos educación, salud y otros, y transporte, y en donde también, acá ponemos un ejemplo nomás de cómo eso que se ve en lo general también se da en lo particular, y es como el salario real docente de la primaria, sobre todo desde 2016, ¿no? Ustedes ven que es el pico, que está ahí muy, muy alto. Ya para 2020 se nota una caída tendencial profunda, ¿no? Como ya hasta niveles mucho más debajo del 2013 y obviamente 2015 y 16. Bien. Esto que venimos diciendo de problemas en la generación de empleo, problemas en cuanto a desocupación, además el proceso inflacionario genera, digamos, caída de los salarios reales, digamos, lo que perciben las trabajadoras y trabajadores. Todo eso es como un combo, vamos a decir, bastante perjudicial en términos de si queremos analizar qué va a pasar con la pobreza, tanto de los hogares como de las personas. En este gráfico lo que vemos es, por ejemplo, cuando uno ve pobreza en personas, y si lo hiciéramos más largo, nunca pudo perforar, vamos a decir, el piso de ese 30% de pobreza para el Gran Córdoba, ¿no? Pero cuando aparece la crisis, en 2018, rápidamente da un salto y crece en términos de pobreza. O sea, que nos llamaba la atención, y destacábamos esto, que le cuesta a este indicador bajar y perforar el piso del 30%, pero cuando aparece una situación de crisis, bueno, rápidamente se ve incrementado, ¿no? No lo tenemos acá, pero claramente la situación para las mujeres va a ser peor, porque ya hemos dicho que los indicadores laborales son peores para las mujeres, y los niveles de ingreso también son peores para las mujeres. Entonces, la situación, digamos, se complejiza más para ese grupo, digamos, dividido por sexo, ¿no? Bien, y por último, lo que a nosotros nos interesa destacar, ¿no? Haciendo un resumen rápido para que no perdamos el hilo del relato, es que tenemos una cadena de actividad que genera impactos en el empleo, y a su vez eso tiene consecuencias en un periodo inflacionario sobre los salarios reales, que además de no estar generando empleo, sino que quienes están trabajando y viven del salario, están cada vez pudiendo comprar y tener acceso mucho menos a bienes y servicios, ocasionando un aumento de la pobreza. Y entonces la pregunta que siempre nos quedaba, sobre todo en los primeros análisis, es, bueno, ¿qué está haciendo el sector público? ¿No? Lo que contaba Lucas recién hace un rato, bueno, ¿cuáles son las políticas? ¿De qué manera, hacia dónde está orientado un gobierno que en la provincia ya hace muchos años que está, digamos, con cambios en las personas, en las administraciones, pero que hay una orientación general, y en donde nosotros lo que vemos en Córdoba en particular, acá, es que analizando el presupuesto, dicen, bueno, en Córdoba tiene unas características y en los últimos años ha tenido algunas características que hay que destacar. En primer lugar, que hay una gran parte del presupuesto que se va a educación, salud, cultura y hábitat o vivienda, digamos, que es, si ustedes ven ahí arriba, la línea naranja, de servicios sociales, tiene todo eso incluido. Eso, si uno lo suma, tiene aproximadamente el 50% del presupuesto. Es decir, estamos hablando de algunos rubros que tienen mucha preponderancia. Ahora, esto es un poco engañoso porque si miramos, también es como desde el 2011 hasta el 2020 está en pérdida de participación. Es decir, del total del presupuesto cada vez hay menos gasto dedicado a educación, salud, cultura y vivienda. Y en particular, hay un dato que no lo estamos poniendo acá porque acá solamente estamos viendo participación del presupuesto, es decir, cómo se distribuye la cantidad de dinero, pero sin importar ese monto. Y es que, sobre todo desde 2018 para acá, de nuevo, también en sintonía con esta lectura del periodo de crisis y de caída generalizada de la actividad, es que los gastos y los ingresos de la provincia en términos reales están cayendo.
Entonces, eso lo que genera es que servicios sociales en particular no solo tenga cada vez menos participación en el presupuesto, sino a su vez menos participación real, ¿no? Es decir, la plata destinada a esos sectores cada vez alcanza para menos. Y eso nos parece importante porque va generando, digo, ha habido algunos conflictos o discusiones en medios y sobre todo desde que arrancó la pandemia ligados al hábitat, a la vivienda, al sector educación, al sector salud, ¿no? De, bueno, cuáles son las inversiones y los destinos de fondos que se están realizando desde el gobierno de la provincia ahí, de acá lo que estamos viendo, ¿no? Muy a estos niveles generales, pero que se da también en la educación y la salud, porque son sectores que nosotros hemos visto un poco en profundidad, es que cada vez se está destinando mucho menos recursos y eso impacta en las condiciones laborales, tanto de los trabajadores y trabajadoras como del acceso de el conjunto de la sociedad a esos servicios, ¿no?, que está brindando el Estado. Entonces ahí estamos viendo, uno podría caracterizar como un ajuste en distintos niveles de ese presupuesto destinado ahí. Y una última cosita que nos parecía interesante destacar acá es lo último abajo que dice servicios económicos. Eso en realidad hace referencia a los subsidios que otorga el Estado provincial a distintos sectores desde la actividad, agricultura, industria, comercio, pyme, etc. Y en donde, como vemos, sobre todo en los últimos años, se da un impulso, es decir, está intentando el gobierno de alguna manera lo que saca en educación, cultura, salud, y además lo está intentando volcar a algunos sectores de la actividad, uno puede decir, para sostener la actividad o para seguir beneficiando a determinados sectores. Y en particular ahí es lo que más se están viendo beneficiados en línea de lo que ya venimos viendo antes de la actividad, es el sector de la agricultura. No están los datos de nuevo acá para no hacerlo tan larga, pero uno si mira, hay un fondo que se constituye desde la provincia para devolverle parte de los impuestos que pagan los sectores agrícolas para el desarrollo de rutas, carreteras, infraestructura, para poder seguir profundizando la agricultura en la provincia. Pablo, no sé si te perdimos de nuevo, Bien. pero... ahí está. Acá nos importaba creo que volví, ¿sí? Bueno, Sí, ahora sí. ¿se escucha? ¿Así? Ah, genial. Bueno, nos importaba destacar como dos elementos así de presión, vamos a decir, para... si uno mira los últimos datos del 2017, el gasto público, tanto el gasto como los ingresos globales del presupuesto provincial caen en términos reales, es decir, sacando el efecto de la inflación. Y todos los años el gobierno de Córdoba tiene un ahorro fiscal, ¿no? O sea, que los ingresos son más altos que los egresos, que los gastos. El segundo elemento de presión, digamos, para esto que llamamos recién, que Gonzalo mencionaba, de ajuste, tiene que ver con el manejo de la deuda pública. En Córdoba, los últimos años, la deuda ha sido sobre todo, digamos, tomada para el gran plan de obra pública que se viene haciendo en cuanto a desembolsos, que eso requiere, los préstamos que se toman a nivel provincial, pero una particularidad que tiene esa deuda pública es que la mayor parte está nominada en dólares. Esto que hace que en un contexto nacional donde periódicamente, algunos años más, otros años menos, se vienen produciendo continuas devaluaciones, eso provoca, obviamente, que el peso de la deuda, cuando la pasamos a pesos, digamos, para la provincia sea mucho más difícil
y cada vez se haga más grande ese peso de la deuda. No lo tenemos acá, pero el año pasado habíamos hecho un análisis acerca de los vencimientos, de lo que tenía que hacer frente a la provincia en los distintos años. Ahora todavía sigue con este problema, ¿no? Porque siguen, además de, a pesar de algunas reestructuraciones que parte de la impresión, nos parecía a nosotros importante destacar de por qué, digamos, el presupuesto público de la provincia tiende a la baja en los últimos años. Y por último, intentando hacer un cierre de esta presentación y sobre todo de la cuestión del sector público, en donde ya vimos que una presión para intentar reducir el gasto y el destino de fondos se ve desde, en términos reales, como de participación de algunos gastos generales del Estado provincial sobre todo, y otra es la deuda que, como decía recién Pablo, está creciendo a niveles exorbitantes y sobre todo denominada en dólares. Es, bueno, pero ¿quiénes son las personas y trabajadores que efectivamente desarrollan en el Estado, ¿no? Como esto eh, nos parece importante traerlo, porque estamos justo hablando con la Asociación de Trabajadores del Estado, es, bueno, ¿cuáles son los trabajadores que llevan a cabo esos servicios, ¿no? O estos trabajos. Y ahí es donde nos llamaba poderosamente la atención que en un contexto de presión general por este ajuste, quienes se veían perjudicados en términos de empleo en el Estado provincial eran sobre todo gremios o sindicatos o trabajadores con niveles de conquistas laborales altos, digámosle, con buenas condiciones de trabajo y que tienen una dinámica de conflictividad laboral importante en la provincia, como son EPEC, bancarios y la Municipalidad de Córdoba. Y entonces ahí en el empleo nos llamaba la atención que más allá de que en general el empleo público se sostenga o crezca un poquito, como son 1000 puestos de trabajo, esos tres sectores han tenido en los últimos tiempos luchas importantes contra el gobierno de la provincia y en donde en particular se ve acá cómo el ajuste que viene, tanto en términos salariales, de destino de fondos, también se ve en las contrataciones y las relaciones laborales que se ejercen entre estos trabajadores y el Estado. Y acá un comentario que, bueno, ¿cuáles son los que crecen? Si hay algunos que caen y otros crecen. Los que más están creciendo, que es una particularidad también de la provincia de Córdoba, es sobre todo el sector docente, como se ve ahí, que es el que más creció, que son como 3000 puestos de trabajo. El régimen policial, porque sabemos que desde los 90 ya tanto la policía como una parte del sector de la educación está descentralizado, digamos, hay una parte que es nacional y otra parte que es provincial, entonces eso de alguna manera explica tanto ese crecimiento de los últimos años como que del grueso del sector público, que no está en este gráfico, pero también tenemos los datos, sean docentes y régimen policial, los sectores que más cantidad de trabajadores y trabajadoras tienen en el total del empleo público, ¿no? Y también se ve ahí los municipios del interior, que son quienes también están creciendo, pero a niveles muy por debajo de los otros dos sectores que son mucho más mayoritarios, ¿no? Entonces, para cerrar, digamos, y por ahí dar pie al debate, nos gustaría dejar eso como tres ideas de estos ejes que son de la actividad que venimos en caída hace ya varios años, con sus correspondientes impactos en el empleo, ya que el sector que más está cayendo es la industria. Y después que, bueno, en un contexto de inflación y de tipo de cambio y de devaluaciones sucesivas, esto va haciendo caer sobre todo los salarios generalizados, pero de todos los sectores. Y por último, en donde el sector público, es decir, el gobierno provincial, sus políticas van muy orientadas a profundizar esta situación, es decir, no está intentando generar otras condiciones para que podamos recuperar, digamos, parte de lo perdido, sino que está intentando generar peores condiciones para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, tanto del Estado como de los privados, con sus políticas deliberadas, ¿no? Entonces, eso, cerrar acá para no hacerla más larga y última dar pie a preguntas que vayan surgiendo.
Bueno, tomo la palabra. Los que quieran tener alguna pregunta, sacarse las dudas, habiliten su micrófono y lo dicen, o el que no se anime lo puede hacer por chat y la leo desde acá. Bueno, Gonzalo, voy a sacar un poquito la timidez. Yo te pregunto desde este lado, por la parte de empleados públicos, si ustedes tienen, como se ve ahí, ¿no es cierto? Si ustedes ven si el nivel de precarización del Estado provincial en los empleados públicos va creciendo o lo sigue manteniendo. Primera pregunta. Bueno, no tenemos una lectura muy general, pero sí puedo tirar algunas tendencias que vemos. Primero, como se veía en los gráficos del empleo, el empleo no registrado, que sería esto que vos decís, precarización laboral, está creciendo en los últimos años, ¿no? En particular esto no hace una diferencia, o por lo menos el dato que presentamos en ese momento no hace una diferencia de cuál es privado, cuál es público, pero sí en general si uno mira el público, por ejemplo, de nuevo los sectores que nosotros hemos analizado como salud y educación, es distinta la situación en uno y otro, ¿no? Más allá de que el general esté aumentando el empleo precarizado en salud, lo que se ve es mucho más una política deliberada de precarización, entonces uno tiene mucho más empleados que así lo pone el gobierno de la provincia en sus estadísticas, no permanentes, ¿no? Como que le dicen no permanentes a esos que son más precarizados y a otros le dicen permanentes, y eso desde el 2010 hasta el 2017-18 está en aumento constante, es decir, llega a ser casi igual a la cantidad de empleos permanentes, eh, es decir, 50 y 50, mientras que en educación en realidad solamente el 10% tiene empleo precarizado. Entonces, de nuevo, ahí hay un aumento generalizado de la precarización, sobre todo en el empleo público, pero también es disímil entre sectores, ¿no? Entonces, en educación es algo que no se ve tanto, y en la salud sí es algo mucho más deliberado y que también salió del debate, sobre todo en el inicio de este contexto, en donde había un montón de personal contratado, con un tipo de contrato no laboral, digamos, o no de relación de dependencia, y que sus condiciones para enfrentar esta situación eran mucho peores, ¿no? Y entonces también hubo ahí ciertos reclamos de, sobre todo, gremios de la salud, para intentar mejorar un poco no solo las condiciones salariales, sino de que se reconozca ese trabajo como una relación de dependencia con el Estado provincial. Gonzalo, te propongo, como hubo gente que ingresó, bueno, te leo un chat, justo había uno que hizo una pregunta. En cuanto a los cambios en la estructura del empleo, ¿cómo inciden los factores externos, política, económica nacional y económica internacional? ¿Y cuál es el margen de acción provincial en ese contexto? Pablo, ¿querés contestarlo vos? Perdón, ¿podría ver de nuevo la pregunta? Está en el chat, ¿no? Ah, Sí, está en el chat. cambios en la estructura del... no sé a qué cambios en la estructura, supongo que se refiere a los cambios en la estructura del empleo en los últimos meses, o sobre todo, digamos, a partir de, bueno, del aislamiento, entiendo yo, ¿no? Que viene por ese lado la pregunta. Y cómo, digamos,
se configura una nueva relación en la cual, bueno, hay mucho de virtualidad, hay mucho... entiendo qué es eso. No sé si está Franco ahí, puede hacerle pregunta, pero me suena que puede ir por ese lado. A ver, Gonza, Claro, si me ayudas a... sí. porque no estoy... Y después lo otro, perdón, un comentario en ese sentido, me parece que también está buena la pregunta, porque nosotros lo que intentamos hacer en algún sentido es intentar relacionar que lo que pasa en la provincia tiene correlato con lo que pasa en Nación y al revés. Entonces, no es que Córdoba es una cuestión aislada del resto del contexto, en particular lo nacional y lo internacional, y ahí se destaca, pensando más en la pregunta que vos haces, Franco, es que también en la nación uno ve que en los últimos años la industria sobre todo está cayendo en su participación de empleo, pero aún así sigue siendo la actividad de mayor preponderancia. Entonces depende de algunos rasgos, pero también es importante destacar que a nivel internacional estamos en crisis hace 2 años, entonces no es algo que solamente atañe a la cuestión de Córdoba, sino que también tiene restricciones en el plano nacional e internacional, como por ejemplo, si Brasil está en crisis y no nos compra mucha de la manufactura que exporta, sobre todo la provincia de Córdoba y sobre todo Argentina, la región del Mercosur, muy difícil va a ser que esos sectores más industriales, aunque sean de bajo valor agregado, como los derivados de la soja o del maíz, puedan tener una mejora en su actividad económica y de alguna manera poder incorporar mayor trabajadores y trabajadoras. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, es un ejemplo en donde se ve claramente que las restricciones internacionales de crisis y de falta de comercio entre distintos países generan menos margen de maniobra en la nación y por ende lo que pasa con la provincia también, digamos, porque no escapa eso. Entonces, tenemos una caída generalizada de la actividad y que eso hace que el gobierno de la provincia no tenga tanto margen de maniobra, pero aún así siempre hay un margen de maniobra. Entonces, tampoco podemos caer en que es problema de otros factores externos, ¿no? Sino que también hay una política deliberada de, bueno, está bien, si esto está pasando, hay un margen de acción para decir, bueno, yo voy a seguir en ese camino, voy a poder morigerar sus impactos, voy a intentar cambiarlos. Entonces creo que ahí hay un juego, ¿no?, de fuerzas, de conflicto, de presiones y más de definiciones políticas en determinados ámbitos de hacia dónde se quiere ir con las acciones que se va encarando. No sé si me expliqué en lo que estoy intentando decir, pero bueno, me parece que hay un juego ahí de no podemos caerle siempre a algo externo, pero tampoco podemos obviar sus restricciones a la hora del accionar del gobierno o del resto de las personas que viven en un determinado territorio. Sobre todo si agregamos lo que mencionabas recién, Gonza, ¿no? De eh, esta política deliberada también del gobierno provincial de alguna manera favorecer a un sector en esos servicios económicos, ¿no? En detrimento de, bueno, industria, pymes. También hay allí una política deliberada y un margen de maniobra, digamos, que podría hacer frente, ¿no?, a la situación internacional. Entiendo eh, que hablaste, ¿no?, de China y la relación con Brasil, todo eso. No sé qué más agregar, perdón, pero se me corta mucho la conexión. Perfecto. Otra pregunta por chat ahí.
No sé, Pablo, si vos querés decir algo o hablo. Bueno, acá tendríamos que hacer un... Dice, se planteó la salud como prioridad en 2020, el crecimiento de personal de salud con los no permanentes, una vez que se acabe... Ah, sí, está bien. Bueno, nosotros en los últimos años, cuando hicimos un informe en referencia al sector salud, el año pasado, que lo pueden encontrar en nuestra página web, otcba.com, allí pudimos, digamos, constatar que estos no permanentes, digamos, venían creciendo. Y hubo, no me acuerdo ahora bien en qué año, si 2018, una situación de regularización, ¿no? De muchas trabajadoras y trabajadores del sector. ¿Por qué? Porque vienen de demandas históricas, ¿no? O sea, esto, ustedes sabrán, es así, la discusión y la lucha se pone, digamos, en la mesa de discusión, pero bueno, a veces tenemos años en los cuales obtenemos ciertas conquistas los trabajadores, pero después de eso, ahí vimos que inmediatamente otra vez empieza a crecer el componente, digamos, vamos a decir, de precariedad, o de no tener un trabajo permanente o estable. Entonces da la sensación de que esto es, que hay una tendencia, ¿no? Del Estado provincial a precarizar, digamos, esos trabajos, y bueno, todo depende de cómo se desarrolle la lucha, digamos, de los sectores de trabajadores para poder revertir esa situación y lograr, digamos, que no vuelvan otra vez los números o seguir, digamos, manteniendo en la agenda, digamos, esa yo iría por esa la explicación. No te podría hacer futurología a ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, pero lo que vimos que pasó, bueno, sospecho que Se les volvió a cortar la conexión justo. Justo, pero no sé, Pocho, si contestó más o menos tu pregunta o si hay algo que quedó como duda. No, creo que sí. Yo, creo que en el 2015, 2017, el CIPES había hecho un informe sobre una reducción. Yo me acuerdo, había charlado con uno de ellos, que estaban sorprendidos porque notaban una reducción del 15% del personal. Entonces ellos preguntaban cuál era la explicación para que digamos, salud se siguiera manteniendo. Entonces yo le planteaba esto de la precarización, digo, los no permanentes o la ocasión de obra y demás. Es una situación que se da en el Estado nacional, provincial, municipal. Entonces, ahora todos hablan de la salud, de lo importante que son los trabajadores de la salud. Pero la pregunta que yo me hago es, una vez que medianamente tengamos vacunado una parte importante de la sociedad, que disminuya la peligrosidad o las capacidades que puedan saturar los hospitales. El gobierno provincial sabemos que está en una situación complicada. ¿Qué van a hacer? Digo, porque me parece que en el caso de los que somos trabajadores del Estado, más en el sector salud, es plantearnos cuál va a ser nuestro objetivo hacia adelante. Digo, bueno, nos dijeron que somos tan importantes, que comprendieron lo importante que es la salud, ¿cómo va a ser el futuro? Porque, digo, está bien, porque si no después, viste, bueno, sí, nos sirvieron para la salud, se terminó el problema de la pandemia o disminuyó y ¡pum! Volvió para afuera.
Sí, sí, totalmente. De hecho, también algo que nosotros venimos diciendo es que muchas de las cosas que se muestran en la pandemia, ¿no? Como esto que vos decís, bueno, de repente se conoció, se supo, o se identificó que la salud y la educación, ¿no? Que es este otro sector que también es que estuvo en debate, es muy importante, ¿no? Como que se dice, es re importante, re importante. Pero lo que nosotros vemos que la pandemia en realidad lo que hace es mostrar esa cara, digamos, está bien. No es que desde ahora es importante, sino que viene siendo importante hace un montón, porque es lo que en definitiva nos cuida en estas situaciones, porque eso, pandemias hay cada una serie de años, 8 o 10 años, hay una pandemia. Y sobre todo la educación, que en este contexto se intentó sostener su actividad, reajustándose, en donde lo que decimos es, bueno, la pandemia se muestra la cara que se venía ocultando de alguna manera, porque como vos decís, la situación de precariedad y de situación de contratación de trabajo de estos no permanentes, digamos que en realidad son precarizados, viene de hace un montón. Y ahora lo único que nos encontramos es tocarnos con la pared de frente, y ahí es donde decimos, bueno, nosotros siempre, digamos, es lo que dicen ustedes, ¿no? Como trabajadores de la salud, nosotros siempre estuvimos acá y estuvimos en esta situación. ¿Qué van a hacer para mejorar nuestras condiciones sabiendo que somos demasiado esenciales, ¿no? También estuvo la discusión del bono, que ese fue como la idea del gobierno de remunerar y reconocer el trabajo, que también demoró un montón de tiempo. Entonces tampoco hay una voluntad fuerte política de mejorar esas condiciones de un sector esencial, ¿no? Sino que es algo que de nuevo, ahora sobre todo en este inicio de año, vuelve a estar en debate, como diciendo hace un año, estamos en esta situación y no ha habido muchos cambios de fondo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos depara, ¿no? Y ahí es como vos decís, bueno, o como decía Pablo también, nos vienen diciendo, bueno, hay una necesidad de la parte de los trabajadores y trabajadoras del Estado de dar una lucha y una parte que le toca al gobierno de reconocer esa lucha y esas demandas. Sí, me gustaría hacer una pregunta, digo, los dos que son de Córdoba capital. Digo, ¿cuál es hoy, mediante lo que ustedes pueden observar con datos, cuál es hoy la situación real del clima social en Córdoba? Digo, porque anoche escuchaba a Paula Val Medina, creo que es una, no sé si es sociólogo, economista, en Buenos Aires, y ella señala que existía un clima de casi explosión social. Digo, en Córdoba, porque venimos hablando desde hace un montón de tiempo, sabemos la preponderancia que han tenido el crecimiento de los movimientos sociales. Digo, pero los movimientos sociales no contienen a todos los pobres ni los que están en situación de emergencia. Digo, ¿cuál es su visión sobre el Estado en Córdoba? Pablo, ¿querés intentar hablar vos o hablo yo? Está, listo, voy yo entonces. Entiendo que estás diciendo que no escuchaste mucho. Eh, bueno, es una pregunta difícil. Paula Valmedina sí es socióloga, por si sirve. Es muy, muy interesante escucharla. Y me parece que, por lo menos en Capital, que entiendo que es a donde va tu pregunta, eh, digamos, sobre todo en los municipales de acá de la capital, es un sector de alta conflictividad y que desde el inicio de la gestión de Yarzona viene teniendo, ¿no? Como luchas y repercusiones fuertes, ¿no? Es como ya hay una decisión política del peronismo de la ciudad de intentar avanzar sobre la conquista de ese sector particular, y es uno de los primeros sectores que salió también a la calle al inicio de la pandemia porque fue muy fuerte la entrada que tuvo el peronismo en la ciudad.
Eso como un dato que me parece que es interesante para medir lo que vos decís de, bueno, cuál es el nivel social están intentando, sobre todo el gobierno, ir por los sectores de mejores condiciones laborales y de más conflictividad laboral. Después me parece que lo que decís de los movimientos sociales es importante en el sentido de que en Córdoba también existe un conjunto de movimientos que está intentando contener lo que veíamos antes, que estos niveles de pobreza que han llegado hasta el 30 o el 35 o hasta el 40, ¿no? En los últimos años, en donde a partir de esa organización están intentando sostener fuentes de trabajo, mejorar las condiciones de esa fuente de trabajo de una manera organizada. Ayer también ahí se vio claramente, sobre todo en la capital, que hubo un conflicto de los naranjitas, en donde la municipalidad está intentando generar este nuevo aplicación, ¿no? Otra vez, porque ya no es la primera, sino que es como la tercera o cuarta vez que aparece una aplicación para medir el estacionamiento en las calles de la vía pública, y ahí en los movimientos sociales, sobre todo más ligados a los naranjitos, cuidacocho, de espacio público, depende cómo cada cual los entienda, también fueron a reclamar sus demandas porque hay un montón de familias que están intentando sostener ese ingreso en un contexto de aumento de la pobreza. Entonces me parece que estamos de nuevo en un año clave en el sentido de, bueno, es un año legislativo de mitad de un gobierno que cambió de alguna manera en un contexto de pandemia con aumentos de la pobreza. Entonces, lo que vaya pasando va a depender mucho de lo que puedan generar esos movimientos, tanto sindicales con mucha mayor conflictividad como los municipales, o sociales para contener y para mejorar conquistas en un año que parece clave en ese sentido. Y ahí, bueno, hay que ver de qué manera se maneja el gobierno de la provincia y de la ciudad, porque van a intentar sostener de nuevo la ciudad, que es como una deuda pendiente que tienen hace un montón, ¿no? Entonces ahí va a ser para mí va a ser un panorama muy, muy difícil, sobre todo viendo la situación económica general en la que estamos. Me parece que eso como elementos para pensar. Después lo que pase, de nuevo, va a depender de la dinámica de las luchas que se puedan dar de esos sectores, pero sí creo que, como decía Paula Valmedina, las organizaciones están cumpliendo un rol fundamental para sostener a las familias, los ingresos y sobre todo que no exista un estallido social de niveles un poco más graves de los que ya están siendo, ¿no? Gonzalo, si te parece, podemos repasar un poquito, podés compartir el nivel del índice de pobreza que tienen ustedes ahí, porque hay gente que entra un poquito más tarde, entonces... Ese es cierto. Que acá lo que más o menos nuestra idea general era, digamos, destacar que hay un tercio de la población del Gran Córdoba, de nuevo son las limitaciones de la base de datos que nosotros estamos usando, que es la ciudad de Córdoba y los alrededores, en donde hay un piso, le decimos nosotros, que es el nivel más bajo al que se puede llegar de pobreza, que es de cerca de está ahí el 30%, ¿no? Y desde ahí para abajo, hace muchos años, acá está más cortado, del 2016 al 2019, pero si uno tira la serie para atrás, esos niveles nunca se perforan desde los 90, ¿no? Que es donde pega un salto. Entonces, lo que vemos es que en los últimos años esto de nuevo ha ido aumentando, ¿no? Porque la lectura generalizada que hacemos es que hay una caída en la actividad económica y una caída del empleo, sobre todo en empleo remunerado, asalariado, registrado, es decir, de alguna manera buenas condiciones, vamos a decirlo, y que esa caída generalizada impacta tanto en la pobreza como se ve en este gráfico, sobre todo el 2018 al 2020, que es en donde se da la crisis en Argentina,
que también tiene su correlato a niveles internacionales, pensando en la pregunta que hacía Franco hace un rato. En base a esto, ¿cómo ven ustedes cómo afronta el gobierno de la provincia estos niveles? ¿O qué tendencia tiene? No sé, Pablo, si vos ahora estás pudiendo escuchar y querés responder para no ser tan monótono. A ver, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Sí, se escucha. Bien. Entiendo que la pregunta viene a ver Se te corta, Pablo. No necesitas apagar la cámara y puede ser por el audio hasta que des la explicación. para uno para poder pensar en estos niveles de pobreza es que me corta. Sí, se corta un poquito. Bueno, hasta que Pablo vuelva, no, y último cuando vuelve puede seguir él. eh, Acá me parece que hay una característica que no hemos dicho mucho sobre el gobierno de la provincia, pero es que tiene una política deliberada a generar estos programas, ¿no? Como el PIB, el PPP, después ahora hizo un nuevo programa de innovación, ¿no? En general son programas de empleo que tienden a incorporar personas y trabajadoras a determinados sectores. Lo que ocurre es que esa es una forma de precarización de gran parte de la población y que además son programas que tienen remuneraciones, digámosle, para esas tareas y esos trabajos muy por debajo de un nivel salarial aceptable para lo que desarrollan y para la cantidad de horas de trabajo eh, que se dedican, ¿no? Entonces lo que vemos es que el gobierno no solo que está profundizando algunos sectores que no generan y no incorporan trabajadores y trabajadoras y en donde las condiciones de trabajo son las, por lo menos un poco mejor al general de la población, sino que además tiene una política deliberada de precarizar a un general de otros trabajadores y trabajadoras que intentan incorporarse. Entonces lo que vemos es que hay poco trabajo o poco empleo y a su vez los ingresos son muy debajo de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total que necesita cualquier persona o familia para vivir. Y eso es lo que nos da también la línea de pobreza, ¿no? Entonces, digo, pensando en la pregunta que vos hacías, Lucas, hay una profundización de esas tendencias, digamos, de generar poco empleo, entonces aumenta la desocupación y a esos desocupados y desocupadas lo que le ofrecemos son trabajos mal remunerados, que va en sintonía, digamos, de esta idea de, bueno, aumento de la pobreza porque no alcanza para vivir esos ingresos que de alguna manera otorga el gobierno de la provincia. Muchas gracias, Gonzalo.
¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, Pablo, ahora se te ¿Sí? escucha. Sí. Ay, bueno, apagué la cámara a ver si así puedo sostener más en el tiempo la participación. Que este gráfico que aparece acá me parecía también importante y ligándolo con otro de los informes que hacíamos nosotros el año pasado, es que este gráfico solamente muestra la pobreza en términos de ingresos, o sea, cuánto es el ingreso de las personas o de los hogares en relación a la canasta básica alimentaria, la canasta básica total en realidad, ¿no? Pero también pensando, digamos, en términos de pobreza más amplios, una de nuestros informes del año pasado se basaba en las cuestiones de vivienda. De allí salía, digamos, que un tercio de la población de Córdoba no tiene una vivienda digna, ¿no? Es decir, que tenga los servicios que se necesitan, el nivel de edificación que se necesita, que no estén hacinados, ¿no? O sea, que no haya hacinamiento. Había un tercio de la población que tenía ciertos problemas, y esto es crítico para una situación en la cual se plantea el aislamiento no obligatorio en torno a la pandemia y la necesidad de quedarte en casa. Bueno, lo que vemos, incluso comparando los últimos presupuestos, 2020 y 2021, el Estado provincial destina menos recursos, ¿no? para esa situación, o sea, específicamente para los planes de vivienda. Entonces también nos parecía ahí una debilidad, algo, digamos, preocupante en términos de pensando la pobreza como no solamente en términos de ingresos, sino, bueno, las otras cuestiones que hacen a la calidad de vida de las personas. Bueno, vamos a ver, este conversatorio que organizamos hoy es también en el marco de las protestas generalizadas que se vienen haciendo acá en la provincia de Córdoba, que por ahí no han sido tan visibilizadas por los medios, ¿no es cierto? Porque ayer la convocatoria que tuvieron los jubilados autoconvocados con organizaciones sociales, centrales de trabajadores y sindicatos, muestra una realidad de lo que viene en el modelo económico que viene implementando el justicialismo en este tiempo de gobernación. Hoy en día nuestro sindicato ATE también ha estado en una jornada de protesta por la apertura de paritaria en todos los niveles, más allá que en la provincia ya hubo, pero se rechaza enfáticamente el aumento que le dan a los trabajadores. Y esto marca una tendencia, porque si bien los trabajadores que estamos en actividad, que estamos en blanco, cuando nosotros los empezamos a hacer nuestros reclamos porque vemos que perdemos derechos, también a la misma vez somos la voz de aquellos que están trabajando en negro.
Y lo que dijo Gonzalo es muy cierto. El gobierno quiere cubrir la pobreza a través de esos planes totalmente precarizadores que vienen por parte, ¿no es cierto?, de la Secretaría de Equidad. Entonces, todo esto está todo relacionado. Es una cuestión que nosotros como trabajadores activos también tenemos que ver la realidad que sufre aquel albañil, aquel changarín, porque si bien nosotros podemos tener un ingreso mensual permanente dentro de todo, ¿no es cierto?, porque la mayoría somos contratados, como bien lo han explicado ustedes, la realidad para poder pelear por las políticas públicas, porque por eso somos trabajadores estatales, no es tan solo para nosotros, sino para el bien de la comunidad. Y estos tipos de encuentros enriquecen nuestro espacio para poder explicar o tratar de llegar a la gente, porque por ahí nosotros los encerramos mucho en nuestras cuestiones y no estamos mirando alrededor. Y como bien lo dice, somos empleados estatales, somos empleados públicos y realmente hay que ser agradecido porque aquellas personas que nos pagan nuestros sueldos son los ciudadanos. Por eso es importante poder generar estas instancias de debate, generar estos espacios de encuentro, tener el contacto con otra mirada, digamos, como bien lo dicen ustedes, que no estén de acuerdo con las otras consultoras, porque por ahí nosotros, nuestra lucha por el sueldo, lo basamos en el INDEC, pero no vemos la realidad nuestra propia de acá y de lo que va a pasar. Más allá de todo esto, agradecemos a Gonzalo, Pablo y a los integrantes del observatorio esta posibilidad de brindarnos herramientas y poder comprender un poco más la situación social y entender el rumbo, porque lo que es económico y político que la provincia lleva, porque siempre se replica. Lo que hace Nación, en mayor o menor medida, se aplica en provincia y de ahí en los municipios. Desde mi parte agradezco, y bueno, si hay algunas preguntas más, alguna duda, poder decir algo, abierto está, y el que quiera abre el micrófono o hace la pregunta por el chat. Gracias, Lucas. Sí, para nosotros también es importante tener encuentros entre lo que nosotros podemos hacer y la realidad que están viviendo ustedes como trabajadores y trabajadoras del Estado, digamos. Nos parece que por lo menos a nosotros nos ayuda también en esto que vas compartiendo, a tener una noción de también cómo lo están viviendo ustedes, qué les está pasando, qué demandas están teniendo, y de esa manera capaz que lo que nosotros hacemos puede ir también orientado hacia sus necesidades, ¿no? Entonces por ahí estos encuentros nos ayudan, y por eso gracias a poder tener un diálogo, ¿no? Entre que no sean cosas tan separadas lo que nosotros hacemos de lo que ustedes viven, sino que pueda haber un diálogo, una articulación ahí, y una potencia que se pueda desarrollar para un futuro. Así que muchas gracias por la invitación. No, agradecido a ustedes. Nosotros desde acá lo que vemos no quita ni un gramo de la realidad que ustedes han planteado en el PowerPoint, porque sabemos que para que haya un Estado presente tiene que haber trabajadores públicos, pero en planta permanente. Nosotros, lo mismo que ustedes dijeron del 50% de contratado y planta permanente, nosotros creemos que es el 40% de planta permanente y el 60% de precarizado. Y un Estado presente con ese tipo de porcentaje por cuestiones de inversión de la atención hacia el ciudadano, porque lo normal antes era el 70 o el 65% de personal permanente para poder darle capacitaciones para que el trabajador pueda progresar dentro de su carrera administrativa. Hoy es totalmente al revés. Y esas son políticas que llevan los distintos gobiernos que están de turno, porque hay que decirlo así, esto ya viene, como ustedes bien dijeron,
los años 90 se profundizó toda esta cuestión del desarme del Estado en todos sus niveles, porque es así. Entonces, lo que ustedes han presentado en el PowerPoint, si bien es algo generalizado, porque bueno, queríamos hacer este primer encuentro para no hacerlo tan pesado y no hacerlo más profundo, para que la gente tenga la oportunidad, los compañeros tengan la oportunidad de conocer su espacio, de poder entrar a su página, ver el trabajo que ustedes hicieron, nosotros tener este contacto, vernos la cara, porque bueno, estamos a la distancia, pero hay que vernos la cara y en algún momento poder tener un encuentro presencial para que esto genere conciencia no tan solo en nuestros espacios, sino también en la ciudadanía, porque hoy en día la falta de información es bastante entre toda la comunidad. No sé si querés cerrar, Gonzalo, Pablo. Así Me damos parece por que lo que terminado. dijiste de cierre es un gran cierre ya de por sí. Me pareció fantástico, así que no puedo agregar nada más. Gracias, Tomás. No, no, Yo tampoco. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo haces por el Power? ¿Que te pasen el correo o me lo pasáis, se lo paso? Te lo puedo pasar, si querés por WhatsApp o por correo, vos, si tienen un correo yo les mando, pero no hay problema, por cualquiera de las dos vías me queda bien. Bueno, Pocho, No, agradecer nada más por la charla, por la posibilidad, aparte de escuchar, digo, porque por ahí uno está acostumbrado siempre a escuchar los estudios que hacen los capitalinos, los porteños. Digo, me parece importante primero tener un observatorio acá en Córdoba con voces distintas a los economistas de turno que se pasean por los canales también de la provincia. Y es muy bueno que los CUMPA, digamos, podamos tener esa posibilidad de charlar y de ver algunas cuestiones que ellos profundizan mucho más que nosotros nos perdemos por la cuestión diaria. Nada más que eso, agradecerle. Muchas gracias. bueno, gente, damos por finalizado. Después lo estamos contactando, Gonzalo, para hacer PowerPoint, los que requieran. Mandan su correo a atbelville@gmail.com y se lo pasaremos. O escriben directamente en la página de OTES, haciendo mención a la reunión que tuvimos, y le pasan el PowerPoint y le pueden pasar otras cosas más para que puedan ir leyendo e informándose. Muchas gracias a todos por participar. Nos estaremos viendo en la próxima. Vale, con gusto. Gracias. Un Abrazo. saludo. Hasta luego, que anden bien. Chao. Nunca me tuve que ir